Quiero empezar este video contando una historia corta a modo de introducción. Una poco conocida pero sumamente curiosa. La historia del número 11 de UFO Flying Saucers. UFO Flying Saucers fue una serie publicada por Gold Key Comics en la década de los años 70. Esta serie consistía en adaptar testimonios de supuestos avistamientos y encuentros cercanos con extraterrestres alrededor del mundo. En el número 11 de esta serie, publicado en agosto de 1976, nos cuentan la historia de Hiss y Her. Una pareja que dice ser contactada por los extraterrestres y forman un culto alrededor de ellos. Lo que los autores del cómic no sabían, es que Hiss, cuyo verdadero nombre era Marshall Applewhite, terminó formando una secta nombrada Las Puertas del Cielo, o Heaven's Gate. 21 años después, en el año de 1997, los seguidores de este culto religioso realizaron un suicidio colectivo, esperando que una supuesta nave espacial, que viajaba oculta en la cauda del cometa Hale-Bopp, recogiera sus espíritus para llevarlos a una utopía extraterrestre. Your only chance to evacuate is to leave with us. Y como estas existen cientos de historias, perdidas entre las páginas de miles y miles de cómics. Quizá algunas nunca salgan a la luz, quizá otras se pierdan en la memoria de los lectores de antaño. En este video haré un breve repaso de algunos de los momentos más alucinantes y vuelamentes que he tenido la fortuna de leer. Puesto número 4. Big Gay and Rusty. En este puesto nos encontramos con un cómic del maestro Frank Miller, publicado entre julio y agosto de 1995 e ilustrado por el detallista Geoff Darrow. Este cómic contó con únicamente 2 números, pero eso fue suficiente para que Fox Kids lo convirtiera en una serie animada de 2 temporadas. El cómic inicia con lo que parece ser un grupo de investigadores tratando de crear vida en un laboratorio. Todo se complica cuando accidentalmente crean un kaiju a partir de sus experimentos. Más tarde descubriremos que este monstruo gigante es más interesante y original de lo que parece, ya que no se limita a ser el típico lagarto gigante que destruye ciudades, sino algo que roza más en lo Lovecraftiano, siendo un ente consciente de su existencia, con poderes sobrenaturales tales como la telepatía y el control mental. El cómic nos sugiere que esta entidad vive en un plano existencial paralelo, y que solo se materializa en nuestro mundo cuando la vida es creada desde materia inerte. Lo más alucinante de este monstruo es su saliva, la cual puede convertir a seres humanos y animales en criaturas semejantes a reptiles o dinosaurios, los cuales comparten una mente colectiva. Algo parecido a un ejército de zombies. Esto sugiere que la entidad fue responsable del origen y apogeo de los dinosaurios en el planeta Tierra hace millones de años, y que se materializó en nuestro mundo cuando la vida se creó accidentalmente desde materia inerte. Y hablando de materia inerte, su saliva no solo convierte animales y personas en reptiles, sino que esta infección tiene un detalle sumamente escalofriante, y es que es una infección molecular, que no solo afecta a organismos vivos, sino que infecta cualquier tipo de materia, viva o no viva, rocas, coches, edificios, todo puede sufrir una metamorfosis que lo convierta en un ser vivo, un mutante más de su ejército de reptiles. A pesar de que el cómic se limitó a un solo número, Geoff Darrow y Miller nos deleitan con un repertorio de portadas, en donde vemos lo bizarras que pudieron haber sido las aventuras de este dúo de superhéroes si su serie hubiese durado más de lo planeado. Sin duda uno de los repertorios de villanos más bizarros que he visto. Puesto número 3. Perdido en el microcosmos. Publicado por primera vez en el número 1 de Weird Science en mayo de 1950, una serie publicada por la legendaria EC Comics. Una de las editoriales más importantes de Estados Unidos y que marcó la historia de los cómics norteamericanos con sus cómics de terror, gore, humor negro y temas adultos y polémicos. Grandes personalidades del cómic desfilaron por las páginas de estos cómics, personas como Frank Frazetta, Wally Wood, Jack Davis o Al Williamson trabajaron en EC.
El cómic comienza con Carl contándole su historia a un profesor. La historia de cómo él participó en uno de los descubrimientos científicos más sorprendentes de todos los tiempos. Le cuenta la historia de un científico, el profesor Einstein, y de cómo le ayudó a desarrollar una sustancia con la capacidad de encoger materia hasta niveles subatómicos. Vemos cómo hacen encoger una rata de laboratorio, hasta el punto en que deben usar un microscopio para poder seguir viéndola encoger. Y el profesor Einstein se apresura a salir para hacer público su descubrimiento, cometiendo el error de dejar a Carl a cargo del dispositivo, con el cual no estaba familiarizado. Entonces ocurre la tragedia. Carl comete un error al manipular el dispositivo y es bañado con la sustancia menguante, que pronto comienza a hacer efecto. Pronto el profesor Einstein regresa y se da cuenta de lo ocurrido. Antes de que Carl encoja hasta desaparecer de la vista, le pide al profesor que bañe un arma con la sustancia para así tener algo con que defenderse, ya que desconocen lo que puede haber más allá de los surcos de la materia, pero pueden intuir que existen amenazas microscópicas también. Carl no estaba equivocado, pues tan pronto como encogió y se perdió en los surcos de la piel del profesor, comenzó a ser atacado por anticuerpos. Pero su viaje no se detuvo ahí, siguió encogiendo y encogiendo. A niveles moleculares, y luego a subatómicos. Entonces Carl deja de sentir la gravedad, y se da cuenta de que está flotando en una especie de microcosmos, con galaxias, planetas y otros cuerpos celestes. Esto es lo que había más allá del átomo, un universo dentro de otro universo. Pero Carl no dejaba de encoger, y pronto llegó a pisar planetas y conocer civilizaciones, que lo vieron poseer el tamaño de una montaña, hasta perderse en los granos de la arena en el suelo. Carl fue atacado por otras criaturas no tan civilizadas y hostiles. Conoció civilizaciones avanzadas. Provocó desastres planetarios y su historia nunca terminó. Luego volvemos al presente. Carl contándole su historia al profesor, que mira atónito como Carl sigue encogiendo frente a él, después de haberle narrado su increíble historia. El profesor lo ve desaparecer frente a él. Y en el panel final vemos al profesor mirando a través de la ventana en la noche, preguntándose qué tan insignificante es él y su mundo en contraste con el universo allá afuera. Puesto número 2. Deep Dark Fears. En este puesto tenemos un webcómic, escrito y dibujado por Frank Krause, pero basado en testimonios e historias de sus seguidores en Tumblr. Deep Dark Fears es un compilado de ideas delirantes o bizarras de lo más profundo de la mente, experiencias extrañas, o simplemente, de miedos irracionales, ya saben, como esas ideas extrañas que solías tener de niño al tratar de buscarle una lógica y un sentido a tu entorno. Como cuando te decían que Dios había creado el mundo, y tú por lógica te preguntabas: ¿entonces quién creó a Dios? O cuando tratabas de imaginar la nada, o lo que había después de la muerte. Es chistoso porque leyendo estos webcómics descubrí que una chica había pensado lo mismo que yo, una idea irracional de que al fallecer, Dios nos juzgaría a todos, y para ello, sentaría a cada ser vivo en una especie de anfiteatro, para proyectar en primera persona la vida de cada uno de nosotros, incluyendo los momentos vergonzosos y que preferirías haber olvidado. Personalmente yo tenía varias de estas ideas erróneas cuando era niño, como por ejemplo, mirando fotografías o películas antiguas me daba cuenta de que todo era en blanco y negro, y tontamente creía que eso era debido a que los colores no existían en la antigüedad y que alguien, en algún momento los había creado. O que las cosas dejaban de existir si no las miraba. Supongo que es así como nacen los mitos y las leyendas. Con pareidolías, miedos irracionales y la lógica proyectada sobre nuestro entorno, contando con escasos conocimientos. En fin, no tengo mucho más que decir de este cómic, pero les recomiendo que lo lean para que estimulen su imaginación. Puesto número 1. Los alienígenas.
Esta historia corta es a mi gusto personal la más buenamente e ingeniosa que he leído, apareciendo por primera vez publicada en Weird Fantasy número 17, el cual se publicó en enero de 1953. Como dato curioso, este cómic contiene la primera adaptación que se hizo del relato corto de Ray Bradbury, Habrán lluvias suaves. Esta historia corta nos narra los hechos acontecidos poco después de la guerra nuclear, que ha provocado la aniquilación de la raza humana y la destrucción absoluta del planeta Tierra. Unos alienígenas atestiguan todo lo ocurrido desde sus naves espaciales, y consideran que vale la pena investigar los restos de la civilización que habitaba el planeta Tierra, así que deciden aproximarse a uno de los fragmentos en donde hayan multitud de objetos y restos de lo que antaño fueron edificios y hogares. Es aquí en donde ocurre lo sobrenatural e inexplicable. Uno de los alienígenas halla un objeto, aparentemente un medio de comunicación escrito. Este objeto resulta ser el mismo cómic que estamos leyendo, un ejemplar de Weird Fantasy 17. Después de hojear un par de páginas, los alienígenas comienzan a leer esta misma historia, página a página, viendo con asombro que todo lo ocurrido tuvo lugar en la realidad. Uno de ellos pide hojear a prisa para poder ver lo que ocurrirá en el futuro. Entonces, al dar vuelta a la página, nos encontramos uno de los artes extendidos y desenlaces más insólitos que podamos imaginar. La historia concluye con este arte extendido, donde los aliens miran una imagen de sí mismos replicándose al infinito. Quiere decir que el mismo cómic que sostenemos en nuestras manos, es solo un presagio del futuro, y que esa ventana al infinito está en nuestras manos. ¿Cómo es posible? ¿Qué fuerza sobrenatural ha podido conseguirlo? Creo que no he visto un mejor uso de la cuarta pared en ningún otro medio. Aunque este mismo plot ha sido replicado en otros cómics, solo por mencionar dos ejemplos posteriores, Creepy número 13 y en un especial de Noche de Brujas de los Simpson, en donde los personajes descubren que solo son dibujos en un cómic, y antes de finalizar la lectura te piden que no cierres el cómic, puesto que su existencia entera depende de ello. Este top hubiera podido ser más largo, pero muchos de los cómics y mangas alucinantes que he llegado a leer a lo largo de los años han quedado sepultados en mi memoria, además de que suelo leer de forma casual, por lo que no memorizo los títulos de las series ni los números en donde aparecen, ya que suele tratarse de cómics antológicos, como han podido notar. Si ustedes conocen otras historias vuelamentes, menciónenlas en los comentarios de este video, ya que realmente me gusta alucinar y soñar despierto leyendo este tipo de contenidos. Nos veremos pronto, espero seguir subiendo vídeos con Locuendo.